Antes de que su voz se estremeciera estadios, antes de que se convirtiera en el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne era solo un chico perdido en las calles de Birmingham, sin rumbo, sin futuro, y con más lágrimas que sueños. Pero fue ahí, en medio del barro, la pobreza y el abandono, donde nació una de las leyendas más inmortales del rock. En 1965, 4 jóvenes obreros británicos decidieron formar una banda de rock, sin saber que el destino les tenía preparado algo mucho más grande y mucho más oscuro. Un accidente industrial estuvo a punto de borrar sus sueños, pero ese mismo hecho fue la chispa que encendió una revolución sonora que cambiaría la historia de la música para siempre. De la tragedia nacería el sonido del heavy metal. Pero ¿cómo fue posible esta transformación? Todo comenzó mucho antes. Regresemos a 1950, a la ciudad industrial de Birmingham, Inglaterra. El aire estaba cargado de hollín, el paisaje dominado por fábricas humeantes, y el futuro de sus jóvenes parecía encadenado a la rutina del trabajo físico. Entre los adoquines de ese entorno hostil crecieron Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward. Ninguno se conocía aún, pero todos compartían la misma realidad: largas horas como obreros entre máquinas de acero y hornos de fundición, y un sueño escondido detrás del ruido de las prensas: la música. Por las noches, esos chicos que respiraban polvo metálico encontraban escape en los clubes de blues. Allí, se transformaban. Tony y Bill fundaron una banda llamada Mythology. Mientras tanto, Geezer conoció a Ozzy y formaron Rare Breed. Tarde o temprano sus caminos tenían que cruzarse, y cuando lo hicieron hubo magia. Juntos formaron Polka Tulk, una banda que empezaba a llamar la atención en locales como el legendario Henry's Blues House. Pero había algo que no encajaba. Mientras Londres vibraba con flores, amor libre y psicodelia, estos muchachos de Birmingham sentían que ese mundo no los representaba. No hablaban de paz ni de colores, hablaban de fábricas, oscuridad y una realidad dura. Querían un sonido que reflejara eso, algo que no solo se escuchara sino que golpeara, pesado, denso, amenazante. Y así comenzaron a experimentar con distorsiones ásperas, ritmos lentos y riffs que parecían emerger de las entrañas de una máquina oxidada. Pero fue un momento devastador el que definió el rumbo de todo. Tony Iommi tenía apenas 17 años, y estaba a punto de abandonar su empleo en una fábrica de chapa. Ese día, mientras trabajaba, una prensa industrial le cortó 2 dedos de su mano derecha, el anular y el medio. Para un guitarrista zurdo era el fin. Tony cayó en una profunda depresión. Cerró la puerta al mundo convencido de que su carrera había terminado antes de empezar. Sin embargo, un gesto simple cambió su vida. Un amigo le regaló un disco del guitarrista Django Reinhardt, un genio del jazz que tocaba con solo 2 dedos tras sufrir quemaduras graves. Esa historia lo sacudió. Si Django pudo, ¿por qué él no? Con una determinación feroz, fundió plástico de una botella de detergente, moldeó unas prótesis rudimentarias, y las ajustó con cinta. Volvió a tocar, y ese nuevo estilo, más tenso, más crudo, más personal, fue el nacimiento del sonido Sabbath. Mientras tanto, Geezer Butler vivía su propio despertar. Fascinado por el ocultismo, decoró su cuarto con símbolos extraños, cruces invertidas y libros antiguos. Ozzy, curioso, le regaló un texto lleno de imágenes espeluznantes. Una noche, Geezer dejó el libro en su mesa de noche. Al despertar, vio una figura negra parada al pie de su cama. La figura desapareció, y el libro también. Atemorizado, le contó lo ocurrido a Ozzy. Ese evento, combinado con el accidente de Tony, los marcó profundamente. Uno encontró un nuevo lenguaje en el dolor, el otro una nueva voz en el miedo. A partir de entonces decidieron que no querían parecerse a nadie. Querían crear algo oscuro, visceral y absolutamente auténtico. Ya no se identificaban con el nombre de Polka Tulk. Querían algo más potente. Se rebautizaron como Black Sabbath, en honor a una película italiana de terror dirigida por Mario Bava. La idea: crear una música que generara miedo, que estremeciera como una película de horror. Con esa visión nació su primera gran canción, Black Sabbath. Geezer aportó una melodía inspirada en Mars de Gustav Holst, que Tony transformó en un riff oscuro, lento y perturbador. Utilizó el tritono, una sucesión de notas considerada del diablo durante siglos por su efecto disonante. Ozzy completó la obra con una letra basada en el relato de Geezer, la aparición sobrenatural que presenció tras leer el libro maldito. Fue en el Henry's Blues House donde todo tomó impulso. Allí conocieron a Jim Simpson, un trompetista de jazz que se dedicaba a representar bandas. Simpson quedó fascinado por su crudeza, su intensidad, y se convirtió en su manager. Gracias a él, firmaron con Vertigo Records, un sello emergente que no temía a lo diferente. El 16 de octubre de 1969 entraron al estudio y grabaron su primer álbum, en solo
12 horas, nada de overdubs ni arreglos. Tocaron en vivo, crudo, oscuro, real. La canción Black Sabbath abría el disco con truenos, campanas y un riff que parecía un lamento salido del infierno. Era el nacimiento oficial del heavy metal. El álbum salió el 13 de febrero de 1970, un viernes 13. La crítica fue despiadada, lo llamaron ruidoso, grotesco, primitivo, pero la gente lo sintió. Jóvenes trabajadores, estudiantes frustrados con el discurso hippie, encontraron en Sabbath una verdad más cercana. Para muchos chicos de barrio, Sabbath fue más que una banda, era un refugio, un lugar donde la rabia, el miedo y la frustración tenían sonido. No eran canciones, eran confesiones, y cada riff era como una mano que te decía: no estás solo. Había nacido un nuevo lenguaje musical, y aún faltaba lo mejor. En pocas semanas, el disco escaló al puesto 8 en el Reino Unido y al 23 en Inglaterra. Había nacido un nuevo lenguaje musical, y aún faltaba lo mejor. Solo 7 meses después, el 18 de septiembre de 1970, llegó el verdadero terremoto. Publicaron Paranoid, el álbum que los catapultó a la cima del mundo. Con ese disco el metal dejó de ser una rareza subterránea, y se convirtió en un fenómeno de masas. El álbum llegó al número 1 en Reino Unido, y al 12 en Estados Unidos. Dentro de Paranoid se escondían 3 himnos inmortales. War Pigs, una feroz denuncia contra la guerra. Iron Man, con su riff colosal y atmósfera apocalíptica. Y Paranoid, un tema urgente directo, que se volvió su sello personal y el emblema del género. Alcanzó el puesto 4 en las listas británicas y marcó el inicio de una era. Paranoid no era solo un álbum, era una declaración, un grito, un manifiesto fundacional del heavy metal. Pero hay algo que pocos saben: Paranoid, ese himno inmortal, no estaba planeado, no formaba parte del concepto original del álbum. Cuando terminaron de grabar todo el material, notaron que sobraban un par de minutos en el disco. Necesitaban un tema más rápido, directo, que llenara el espacio. Y ahí, casi sin pensarlo demasiado, improvisaron. Tony lanzó un riff sencillo, Ozzy se metió con una letra rápida, y en apenas unos minutos, había nacido una de las canciones más icónicas del heavy metal. Todo fue instinto, espontaneidad pura, como si el universo por un momento se alineara para que naciera algo eterno. Años después, ellos mismos contarían esa anécdota una y otra vez, entre risas y asombro, porque ni ellos imaginaron que ese relleno terminaría siendo la melodía que definiría a toda una generación. Desde su enigmática portada hasta sus letras cargadas de angustia, el disco definió la estética Sabbath. Y aunque todo parecía culminar allí, la banda recién estaba empezando a empujar los límites. Quizás también tuviste una banda con tus amigos en el garage. Quizás escuchaste Paranoid por primera vez en un Winco prestado, con el volumen al máximo y las luces apagadas. En 1971, lanzaron Master of Reality, donde bajaron aún más la afinación de las guitarras, densificando el sonido. Nacía el doom metal. Temas como Children of the Grave, Sweet Leaf e Into the Void, eran pura pesadez emocional. Un año después, en Vol. 4, se atrevieron a explorar baladas, mellotrones, pianos melancólicos. Si bien menos uniforme, fue profundamente innovador. Canciones como Snowblind, una clara alusión a la cocaína, y Supernaut dejaron huella. En 1973, llegó Sabbath Bloody Sabbath, su álbum más ambicioso. Riffs monumentales, arreglos sinfónicos y estructuras complejas. Temas como A National Acrobat y Killing Yourself to Live mostraban un nuevo nivel artístico. Finalmente, la crítica comenzaba a ceder y reconocer su genio. Pero no todo era música. Las giras interminables, el estrés, el consumo de sustancias y los conflictos internos comenzaron a pasar factura. En 1975, lanzaron Sabotada, un disco furioso, visceral, con una energía cruda. Symptom of the Universe y Hole in the Sky hablaban de traición y paranoia, con riffs afilados como cuchillas. Sin embargo, no logró igualar el éxito comercial de sus predecesores. Pero cuando todo parecía derrumbarse, el destino tenía preparado otro giro inesperado para Tony Iommi, porque justo cuando más lo necesitaba, aparece él, Ronnie James Dio, el pequeño gigante con una voz que parecía invocar truenos desde el mismo infierno. Ronnie no era Ozzy, no intentaba serlo, era otra criatura completamente distinta. Mientras Ozzy era puro caos, carisma y locura, Dio era místico, técnico, casi como un guerrero medieval bajado de una portada de Frank Frazetta. Y esa diferencia, lejos de destruir al grupo, le dio una nueva vida. Tony Iommi lo notó desde la primera sesión de ensayo. Esa voz, esa presencia, ese profesionalismo, era como si le hubieran enchufado un alma nueva a la banda. Y así nació Heaven and Hell, un disco que no solo salvó a Black Sabbath
el olvido, sino que también demostró que aún tenían mucho para dar. Temas como Neon Nights y Children of the Sea mostraban a un Sabbath más melódico, más épico, más afilado. Era otro Sabbath, sí, pero uno igual de imponente. El disco fue un éxito rotundo. Las críticas lo adoraron, los fans lo abrazaron, y por primera vez en años, Sabbath volvía a llenar estadios sin depender de Ozzy. Pero la calma nunca dura demasiado en este universo, y aunque Dio trajo nueva sangre, también trajo nuevas fricciones. Las tensiones internas no tardaron en aparecer. Dio tenía una visión muy clara de lo que quería, e Yumi también, y cuando dos titanes creativos luchan por el timón de un barco, es cuestión de tiempo antes de que uno salte al agua. Después de 2 discos, Dio se va, y Black Sabbath entra en una espiral que muchos preferirían olvidar. A lo largo de los años 80 y 90, la banda atravesó un desfile interminable de cantantes: Ian Gillan, sí, el mismo de Deep Purple, Glenn Hughes, Tony Martin, todos talentosos, todos con buenas intenciones, pero ninguno logró capturar esa esencia mágica que habían tenido con Ozzy y Dio. Los discos se sucedían uno tras otro, algunos con momentos brillantes, pero sin dirección. Era como ver a un coloso tambaleante, tratando de recordar quién fue alguna vez. Mientras tanto, Ozzy estaba viviendo su propio renacimiento. Su carrera como solista explotó con discos como Blizzard of Oz y Diary of a Madman. Con una banda brutal detrás, encabezada por el joven prodigio, Randy Rhoads, Ozzy demostraba que todavía tenía mucho que ofrecer, pero la tragedia no tardaría en golpear de nuevo. En 1982, Randy muere en un accidente aéreo absurdo, trágico, imposible de asimilar. Ozzy, devastado, vuelve a caer en espirales de adicciones, pero increíblemente, sigue adelante, porque aunque nadie lo entienda, Ozzy es como esos bichos que no deberían sobrevivir, pero lo hacen. Y mientras tanto, los fans de Sabbath miraban al pasado con nostalgia, esperando, soñando, con una reunión. Y entonces, casi por arte de magia, llega el siglo XXI. El mundo ha cambiado, pero el metal, como los volcanes dormidos, sigue ahí, esperando estallar, y lo hace, porque en 2011, Ozzy, Tony Iommi y Geezer Butler se reencuentran oficialmente, vuelven al estudio, vuelven a los escenarios, y contra todo pronóstico, lanzan un nuevo álbum, 13, y ese número, lejos de traer mala suerte, les devuelve la gloria. 13 llega al puesto número 1 en varios países, incluido Estados Unidos. Es como si el mundo finalmente entendiera lo que Sabbath siempre fue, los arquitectos del heavy metal, no solo una banda más, no solo una moda setentera, sino el pilar sobre el cual se construyó todo. Metallica, Slayer, Iron Maiden, Pantera, Soundgarden, todos, absolutamente todos, le deben algo a Sabbath. Y en 2017, el círculo finalmente se cierra. La banda toca su último show en Birmingham, su ciudad natal, donde todo empezó, donde 4 chicos obreros soñaron con hacer música, y terminaron cambiando el mundo. La gira se llamó The End, y no podría haber tenido un nombre más apropiado. La ovación fue ensordecedora, los ojos de los fans, vidriosos, y en el escenario, 4 hombres con más arrugas, más cicatrices, pero con la misma furia en el alma. Black Sabbath se despedía, pero el eco de sus riffs sigue retumbando en cada banda que sueña con hacer algo diferente, con cada adolescente que agarra una guitarra y se atreve a afinarla en re bemol, con cada voz que decide cantar sobre oscuridad, locura y redención. Y sí, podríamos hablar horas sobre las polémicas, sobre los excesos, sobre los altibajos, pero al final, lo único que importa es esto: Black Sabbath creó algo de la nada, transformaron sus pesadillas en himnos, y nos enseñaron que incluso desde lo más oscuro, pueden hacer algo hermoso. Ozzy no nació estrella, se forjó a golpes, errores y redención. Fue esa oscuridad la que le dio la voz para hablarle a generaciones enteras, para convertirse en el símbolo de una juventud que gritaba en silencio. Y si esta historia te tocó el corazón, entonces no podés perderte lo que sucedió cuando el mundo entero tuvo que despedirse de él. Ese adiós, lleno de lágrimas, memoria y guitarras apagadas, te lo cuento aquí.